y tenemos en esta oportunidad un invitado muy especial, porque es un joven abogado que se ha preparado muchísimo tiempo para aportar desde el Estado. De hecho, tengo entendido, me corregirá él, de los servidores públicos dominicanos que ha tenido algún tipo de preparación en la ENA, que es la Escuela Nacional de Administración Pública Francesa, que es muy famosa por preparar la gente que después uno ve como primer ministro allá y demás. Hablamos de Fantino Polanco, que es viceministro, especialmente en el área de desarrollo industrial del Ministerio de Industria y Comercio, y quien viene pues de la Escuela del Derecho, pero sobre todo de la aplicada al mundo de las industrias, de la innovación, de todo el tema relacionado. Y hoy nos viene a hablar, Fantino, del decreto 3122, que me parece muy interesante y que vamos ahora a escucharte hablar de la importancia que tiene para un montón de empresas medianas y pequeñas en su condición de poder concursar para suplir al Estado Dominicano en diferentes áreas, en diferentes políticas importantísimas de lo que producen, de lo que fabrican, de lo que generan en bienes y servicios, y esto obviamente toca muchísimas vidas. Bienvenido, Fantino Polanco, viceministro de Industria, Comercio y MIPYMES, a este gobierno de la mañana de la Z101. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias. Yo me siento muy honrado de compartir con todos ustedes, que son amigos y personas a las que admiramos y que cuentan con oyentes en todo el territorio nacional. Es un honor estar aquí. Qué bueno. Bueno, hablemos primero del decreto 3122 para que la gente entienda y se ubique. ¿De qué trata este decreto? ¿Cuál es su contenido? Y ya, pues entonces comenzamos a hablar de cómo afecta positivamente a la ciudadanía a la que hoy estamos llamando a que escuche esta información. Muy bien, el decreto 3122 del 27 de enero del 2022 es un decreto mediante el cual se crean convocatorias destinadas exclusivamente a las micro, pequeñas y medianas industrias dominicanas, donde 18 entidades públicas que tienen un carácter social a la hora de hacer compras con el propósito de alivio de la pobreza, de programas para mujer, programas de desarrollo fronterizo, programas de salud, ellas podrán hacer una convocatoria especial y dirigirla, destinarla exclusivamente a empresas que sean de manufactura y a empresas que sean del tamaño micro, pequeña o mediana. Ustedes saben que muchísimos años, hace más de 20, 30 años, esto se ha hablado y se ha intentado en muchísimas ocasiones. La presidencia, con buena voluntad, tratar de inducir, tratar de guiar y mandar a las instituciones públicas que le compren a las MIPYMES. Lo que tiene este decreto es distinto, es que por primera vez con este decreto se crean las bases, se crean las herramientas para que se le compre verdaderamente a las MIPYMES, pero no a cualquier MIPYME, sino a las MIPYME que fabrica en la República Dominicana, que tiene su fábrica, que hace la transformación industrial aquí, que fabrica el producto aquí, que genera empleos aquí. O sea, no a una MIPYME que importe cosas y entonces la venda aquí. Correcto, porque nosotros queremos con esto una doble política, acercar a la MIPYME a ese mercado tan importante que es el mercado público, pero también queremos privilegiar a la MIPYME dominicana, la que fabrica, coge materia prima, productos intermedios y lo transforma en otra cosa. Esas empresas pequeñas que generan empleo, 1, 2, 3, 10 empleos, eso es lo que queremos priorizar y privilegiar. Fantino tiene esto dos virtudes, ¿verdad? Apalancar y apoyar a la industria nacional y a los MIPYME. En la información que veo en el portal del Ministerio de Industria y Comercio dice que más o menos 6,000 MIPYMES. ¿Cuánto significan las MIPYME en el tejido productivo nacional? ¿Qué porcentaje? Muy bien, Susana, el porcentaje más importante, las MIPYMES son la columna vertebral del tejido empresarial de la República Dominicana. En este decreto van a participar las MIPYMES, pero las MIPYMES de empresas de manufactura, las que fabrican, las que producen un bien manufacturado. Valor agregado. Valor agregado. Nosotros hemos contemplado unas 5,800 MIPYMES, según la data que hemos revisado de la DGI y una serie de datos que nosotros vemos habilitadas ya. Habilitadas, 5,800, pero de ellas alrededor de 1,100 cuentan con los 3 requisitos necesarios para participar en este proceso, que es primero, tener un certificado MIPYME, que es el certificado que garantiza que sus ventas brutas y su cantidad de trabajadores son las que establece la ley. Por ¿Quién eso lo otorga? una MIPYME. ¿Quién lo otorga? El Ministerio de Industria y Comercio. Allá. Se otorga. El segundo requisito, el registro industrial. El registro industrial es la cédula de las industrias. Es lo que dice usted verdaderamente fabrica en este país. Nosotros fuimos en Proindustria y verificamos que si usted hace pan, el proceso donde usted agarró la materia prima, la convirtió, la horneó
y vimos cómo usted elabora su pan. Por eso le damos su registro industrial. Usted es una industria y tiene que tener, por supuesto, el registro proveedor del Estado para poder participar en los procesos de compra del Estado. Entonces, 1.100 MIPYMES industriales ya están listas para participar en esta convocatoria. Fantino y Polanco, ¿cuáles mecanismos tiene o si lo han previsto tienen ustedes para garantizar que los propósitos de ese decreto, los objetivos que están establecidos en ese decreto 31-22 se lleven a cabo y se cumplan? Qué bueno que me pregunta eso, Julieta, porque eso es muy importante. Un régimen de consecuencia, un régimen de verificación y monitoreo para que las políticas públicas se puedan monitorear y ver sus efectos y inducir a que se logren los efectos deseados. Desde el principio esto se está haciendo. Lo primero fue que se creó, el presidente de la República lo puso a cargo del Ministerio de Industria y Comercio como órgano rector de las MIPYMES y de compras y contrataciones como órgano rector del sistema de compra. Y se han cursado una serie de reuniones con las autoridades de las 18 entidades en el mes de febrero. Y se trazó un plan para poder crear estas herramientas que le voy a contar que creamos. Y este pasado 7 de julio, el presidente de la República convocó a las 18 entidades que van a comprar, convocó a las 20 asociaciones MIPYME más grandes del país y les dio el mandato a esas 18 entidades delante de las MIPYME de que tienen que abrir esos procesos y de que el Ministerio de Industria y Comercio y la Dirección de Contrataciones van a estar monitoreando los procesos. Incluso nosotros en la plataforma industriamipymes.do, todas las MIPYMES del país pueden ver ahora mismo los procesos que están abiertos en virtud de este decreto 31-22, monitorearlo, participarlo, descargarlo, verlos. El órgano de compras y contrataciones como órgano rector va a estar verificando el cumplimiento de este decreto y consultando a las 18 entidades. Lo abriste, ¿cuántos abiertos, ¿Cuántos han participado? ¿Qué problema se te ha dado? ¿Necesitas una información? ¿Necesitas una orientación? ¿Por qué no has abierto más programas si este decreto existe? Y cualquier MIPYME del país que quiera participar y que vea que, por ejemplo, las entidades no abren convocatorias en virtud del decreto 31-22, puede llamar al Ministerio de Industria y Comercio o a Compras y Contrataciones, poner un tuit, lo que sea, porque es un deber de las entidades públicas aperturar estos procesos. Cuando estas entidades públicas, Comedor Económico, INEPRE, Plan Social, Vivienda, Educación, vayan a comprar, ellas deben de decir, bueno, yo voy a comprar para un proyecto que tiene que ver con el alivio de la pobreza, la mujer, la zona fronteriza, la salud. Yo tengo un mandato del presidente que es comprarle a la MIPYME. Entonces ellas por primera vez tienen un sistema en industriamipymes.do, que es una plataforma que te dice, muy bien, yo voy a comprar pan, o voy a comprar, por ejemplo, detergente, o voy a comprar butacas. Déjame ver en la plataforma cuáles MIPYMES dominicanas venden butacas, venden detergente. Si veo que más de 2 MIPYMES dominicanas venden detergente, puedo abrir el proceso solamente para que participen las MIPYMES industriales dominicanas. Pero antes, jóvenes, no sabían, antes se hablaba mucho de compra MIPYME, y usted iba y se sentaba con una unidad de compra y ellos te decían, muy bien, yo quiero comprar MIPYME, pero ¿cuáles son las MIPYME? ¿Quién es una MIPYME? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Cómo yo sé? Abro un proceso para comprar, por ejemplo, butacas, y si no hay MIPYME que hagan butacas, lo aborto, lo cierro, lo declaro desierto, pierdo todo ese tiempo para comprar butacas y que me llegue el año escolar y perdí 4 meses comprándole butaca a la MIPYME. ¿O cómo yo sé que la MIPYME fabrica aquí? Entonces, toda esa experiencia de los fallos de las veces anteriores que se intentó esta política, nosotros la recogimos, todos esos aprendizajes, y por eso creamos una plataforma que te dice, antes de abrir un proceso, verifica si aquí una MIPYME hace eso, para que le compres a la MIPYME, en vez de tú abrirlo. Si lo verificaste que la MIPYME lo fabrica, entonces haz un proceso solo para MIPYME, convócala de esta manera, haz el llamado de esta manera. Si, por ejemplo, vas a comprar un producto que tiene una norma de calidad, nosotros creamos un catálogo, producto por producto. Te decimos, si vas a comprar pan, si vas a comprar butacas, detergentes, estas son las normas para cada uno. Se lo damos a las unidades de compra, les sale el catálogo de normas, les sale el catálogo de MIPYMES que fabrican. Y también
la Dirección de Contrataciones Públicas creó una guía de un ABC, de la A a la Z, que le dice a esas unidades de compra cómo se hace este proceso. Y en el sistema de compras, cuando todas estas entidades van a comprar, te pregunta, ¿cómo lo vas a abrir el proceso? ¿El proceso ordinario, común y corriente? O si tú marcas la palabrita decreto 3122, el proceso se vuelve completamente especial en el software. Felipe. Todo eso lo creamos. Mira, yo dos preguntas. Número uno, quisiera saber si ese decreto, el número 3122, está cónsono con la ley 488-08. Correcto. Porque a veces aquí hay más normas que otra cosa, que es la ley que establece una normativa para la MIPYME precisamente. O sea, estamos hablando que esa ley se creó en el año 2008 y que regula todo lo que es el tema de la MIPYME. Y lo segundo es que el registro proveedor del Estado define los rubros, sobre todo cuando se trata de suplidores del Estado. Sí. Por ejemplo, yo tengo una empresa, mi empresa exclusivamente de publicidad y de consultoría de comunicación, no puedo dedicarme a otra actividad como suplidor, por ejemplo, del Estado si voy a participar en un concurso. Si definieron eso, porque los rubros están definidos en los registros proveedores del Estado, y definir cuáles aspectos, si lo puede hacer, contiene el decreto que no contiene la ley. Muy bien. Mire, la ley 488-08 fue reformada por la ley 187-17, en donde se restablece y se modifican la clasificación de las MIPYME. Ahora las MIPYME se clasifican en virtud de la ley 187 del 2017, no de la 488-08. ¿Usted trabajó, señor Polanco, en esa? Sí. Fui del equipo que hizo esa ley. La ley lo que hace es que crea una serie de requisitos para hacer MIPYME que se pueden resumir en los dos más importantes, que son las ventas brutas anuales, que crea un tope y ordena el Ministerio de Industria y Comercio para que lo indexe todos los años. En el mes de febrero, el Ministerio de Industria y Comercio te dice, este es el tope de ventas brutas anuales que tienes que tener. Pero, y por eso en ese sentido, este decreto lo que hace es que complementa esa ley. La ley habla de que al menos un 20% de las compras públicas tiene que estar destinada a la MIPYME. Este decreto lo que motiva es que se use ese 20% en las MIPYME que fabrican aquí. Motiva, llama, da la información, brinda las herramientas para que se sepa y a la hora de elegir se elija el producto fabricado aquí. Usted sabe que los acuerdos de libre comercio como el DERECAFTA y muchísimas normas dan ese privilegio, dan esa facultad, habilitan a los estados miembros de los acuerdos de libre comercio que a la hora de comprar con fines de alivio de la pobreza puedan discriminar positivamente en sus MIPYMES. Eso es uno de los pocos permisos que dan los acuerdos de libre comercio. Viceministro Polanco, me llama la atención algo que me gustaría saber si tuvieron esa visión al momento de pensar en este decreto y su aplicación. Países que fueron modelos para crear el concepto jurídico, porque existía la práctica de MIPYME, como Alemania, las Mittelstand, tienen una enorme tradición de que empresas pequeñas trabajen en cooperativa. Tú vas a la fábrica de Opel y te resulta que la puerta de un carro Opel te la fabrican 4 cooperativas que a su vez son 80 y pico de empresas pequeñas. Entonces, existe el mecanismo para que empresas, muchas MIPYMES, sobre todo micros más que medianas, puedan como cooperativa concursar, o se necesita para eso todo en ingeniería legal de personería jurídica y pudiera tal vez un grupo garantizar unas cantidades, unas condiciones o todo un proceso y terminar todas siendo gananciosas de por ejemplo, haber ganado una licitación o una contrata? Claro, nosotros desde el Estado promovemos todo lo que es las actividades de aglomeración, de producción conjunta, como son los clústeres y la cooperativa. Sin duda es un reto, porque la ley clasifica las empresas. Los actores aquí, lo que interactúan son las empresas en estos procesos. Una cooperativa, por ejemplo, no tiene tamaño micro, mediana y pequeña, sino las empresas que la componen. Entonces aquí el reto está en la arquitectura y lo creativo que pueda hacer la entidad que compra, para tratar de, por ejemplo, dividirlo por lotes, dividirlo en pedazos, y que empresas miembros de un conglomerado puedan cada una concursar por una parte del proceso que se está comprando. Me imagino que ustedes luego de la pandemia han hecho una radiografía, un levantamiento
sobre la situación del sector de las MIPYMES. Sí. En la República Dominicana. ¿Cómo ha quedado ese sector? ¿Se ha recuperado totalmente? ¿Desaparecieron muchas? ¿Se crearon otras? Es un sector muy atomizado. Para nosotros tener una data más valiosa y más precisa, el viceministerio de las MIPYMES de nuestro ministerio, con el liderazgo de nuestro ministro Víctor Bisonó, consiguió con el Banco Central que se haga un censo nacional de las MIPYMES, y ese censo va a levantar esa radiografía, esa fotografía que usted busca para determinar de la última vez que se tienen informaciones sobre la MIPYME del 2013, que la hizo Fondomicro en el 2013, hace 9 años. Este censo que empieza este verano es el que nos va a poder ofrecer una visión con evidencias más concretas sobre el estado de las MIPYMES, si desaparecieron, si quedaron afectadas, cómo le ha impactado el tema de la tecnología, de la transformación digital, que se le van a hacer toda una serie de preguntas. Entonces habrá que esperar los resultados de ese censo. Fantino, había una situación con las MIPYMES, aunque no hay un estudio, como bien te dice, solamente el fondo ese de Fondomicro está bastante desactualizado, pero había, a través de casuística, la medición de que las MIPYMES duraban 1 y 2 años y desaparecían. Su participación muy poca en las compras públicas. Se estaba dando, grandes empresas conformaban una MIPYME, participaban y ganaban 2 veces. Ganaban porque tenían buenos precios, y también se aprovechaban de esa especialización que se tenía para las MIPYMES. ¿Cómo ustedes van a tratar de hacer otra investigación para no vinculación de esa situación que se daba? Qué bueno, Susana, que traes eso a la mesa, porque eso es una realidad. La ley 187-17 crea la figura de la vinculación y establece que si se demuestra al Ministerio de Industria y Comercio que una MIPYME está vinculada con una gran empresa, se le cancela el certificado MIPYME. Entonces eso es una oportunidad que tienen las MIPYMES, los proveedores, los ciudadanos y el propio ministerio de velar por el cumplimiento de la ley. Si en un proceso usted puede certificar y puede evidenciar que una empresa MIPYME está vinculada con una grande y una grande está operando a través de ella, se le cancela y se inhabilita como MIPYME. ¿Quién hace la fiscalización? El Ministerio de Industria y Comercio, en su rol de órgano evaluador de la conformidad del proceso de solicitud de certificado MIPYME. El decreto busca que tratar de motivar la producción nacional. Estamos hablando de que si logramos que el 20% de la MIPYME transforme en materia prima local, en bienes y servicios, excelente. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿tienen las grandes empresas las mismas exigencias a la hora de ser suplidores del Estado Dominicano en función de esa misma prerrogativa o esa misma visión que tiene el Ministerio de Industria y Comercio de proteger lo nacional? Estamos hablando de una gran cantidad de empresas que si van a tener esa misma prerrogativa que las micro, que solamente van a participar como suplidores, sí, con productos locales. Sí, es así. Como les decía ahorita, nosotros estamos en todo un ordenamiento jurídico que el Estado debe garantizar. Los acuerdos de libre comercio obligan la igualdad que tienen que tener los proveedores nacionales e internacionales. Y por ejemplo, solamente los estados como el nuestro estamos habilitados para abrir procesos excepcionales y privilegiar y discriminar solo a las empresas del tamaño MIPYME. Nosotros no... O sea, las grandes no están reguladas. No, las grandes participan y concursan en los procesos comunes y ordinarios, pero no podemos crear un mecanismo en donde hayan convocatorias de compras públicas destinadas exclusivamente a empresas que fabriquen en la República Dominicana o a industrias grandes, porque la ley, el Acuerdo de Libre Comercio de RECAFTA nos habilita solo para abrir esos procesos privilegiados únicamente a MIPYMES y únicamente... Discriminación positiva, el mismo concepto. Una discriminación positiva a la MIPYME y únicamente en casos de que las compras vayan destinadas a programas de alivio de la pobreza, desarrollo de la zona fronteriza, temas de mujer y de salud. Viceministro Polanco, una última y corta. Yo sé que ustedes no pueden garantizar algunos aspectos, como por ejemplo el tema de los pagos. Ahora, me gustaría sí que se genere la misma presión para que el Estado cumpla, porque es que
tenemos una situación histórica. Yo sé que no es culpa del presente ni del pasado reciente. Esto viene de lejos. Desde que Colón tiró el primer ancla aquí, el Estado está comprando, está adquiriendo y no está pagando. Y tenemos ahí una acumulación de deuda pública terrible con la que después se han hecho aquí salvajadas en materia de pago. Entonces, me gustaría pensar que también esto va a presionar a que se transparentice el mecanismo de pago. Precisamente tenemos un historial aquí de MIPYMES cerradas y quebradas en el proceso de recuperar esas primeras inversiones para poder cumplir. Sí, en el proceso de monitoreo, por ejemplo, nosotros podemos proponer al ministro Bisonó y al director Pimentel que uno de los indicadores que se mida sea también el de pago. Aparte de nosotros medir esas 18 entidades, qué tantos procesos están abriendo, cuáles procesos han concluido, cuántas MIPYMES le están comprando, que podamos ver por proceso. Eso es una buena idea que me llevo de aquí esta mañana, para proponer que podamos ver un indicador que te diga. Hay que medir al Estado también. ¿Le puedo dar otra idea? Dígame. Comiencen con la educación tributaria, que el grave problema de la falta de pago de la micro, pequeña y mediana empresa está precisamente en la incapacidad de organizar su finanza, cumplir con los requerimientos que establece impuestos internos a la hora de establecer una factura. Bueno, pues me llevo dos buenas ideas. Atención, Felipe. Oye, así es. La pegaste. Llévatelo, Cundo.